Hola, profesor, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días a todas y todos. Mejor, gracias. Me da gusto saludarlos nuevamente. Espero que estén bien. Muchas gracias a Carlos y a Emerson por, a- Hola, profe. por apoyarme como contacto en el grupo. Muchas gracias. No estoy de nada, maestro. No, Aquí sí, andamos. un placer, profesor. Así es, así es. Que, ¿Sí se acuerda de las primeras líneas del manifiesto, profesor? sí, un fantasma recorre Europa. Fantasma. Es el fantasma de Miguel Exactamente. y el tuyo, Carlos. Este, ay. Se encuentra bien, profesor. Todos estamos muy preocupados por usted, en verdad. No se está sobreesforzando. No, estoy bien, muchas gracias, sí estoy ya mejor. Eh, y me, Nos quedamos con ganas de su exposición en el diplomado. sí, pues tuve de hecho, desde el domingo anterior, que empecé a sentirme mal y que temía tener, pues, el maldito COVID. Al día siguiente me hice la prueba, etcétera. Este, Le comenté al doctor Cavazos y le dije, ¿sabes qué? No tengo idea cómo vaya a seguir, entonces si es posible que me sustituyas, pues es mejor, porque no sé qué onda, ¿no? Y pues bueno, me hizo el favor de, de buscar a alguien que me sustituyera, fue la maestra Gaby, si no me equivoco, y pues bueno, pues sí, así tuvo que ser, ni modo. ¿Ustedes están tomando el diplomado? Así es. Sí, algunos. Ok, Sí, ok, qué bien, qué bien, pues sí pues ya tenía todo preparado para participar, ya lo había preparado con tiempo para participar en el sábado pasado, pero pues no fue posible, participar por allí. Y, y veo que siguen disfrazándose, entonces, este, para, ¿qué día? Hoy es el mero Día de Muertos, ¿no? Sí, dejando esta bizarra mezcla que hacemos aquí en México del Día de Muertos con Halloween. Este, ¿De dónde sacaste ese disfraz, Carlos? Lo mandé a hacer. Bueno, fue súper fácil. Es una sábana roja y nomás le pusimos el símbolo del comunismo encima. Está muy ingenioso, está muy padre. Ay, ya quiero llevarla al siguiente año. Va a estar con ganas. Quiero ver cuánta gente se da cuenta que estoy disfrazado del espectro del comunismo. El de profesor Sekinatzin está muy divertido con el disfraz también. Andaba tomando aquí, sí, tomamos unas fotos todos juntos, compañeros. Camaradas. Camarada, sí, tiene que ser camarada. Sí, está muy padre, está muy padre. No, pues qué buena onda, chavos. Qué buena onda que se hayan, que se hayan animado a disfrazarse. Yo ya mero me disfrazaba de calaca, pero no. Día de veras. ¿Está Bueno, seguro que no es una aparición del Día de Muertos usted ahorita, profesor? no, creo que no. No diga eso, compañero. Va a estar como los otros, pareciendo. Este, bueno, pues muchas gracias nuevamente a Carlos y a Emerson por apoyarme con el contacto con el grupo. Sí estuve fregadillo la semana pasada, pero ya afortunadamente estoy bastante mejor. Y bueno, voy a empezar la grabación si me permiten. Perdón. Con el terrorismo fiscal que hay ahorita, eso da más miedo que cualquier fantasma comunista o lo que sea. Pero bueno, bueno,
Pues muy buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 2 de noviembre de 2020. Vamos a retomar nuestras clases después de mi obligada ausencia de la semana pasada. Les agradezco su presencia. Bueno, dentro de esta fase hay o había 3 sesiones en las cuales no estaba programado ningún equipo para su exposición. Que estaba por allí programada que íbamos a comentar entre todos el tema. Yo estoy preparando unas presentaciones en torno a estos temas. Tengo la mitad por ahí elaborado. Me falta la otra mitad. Espero pronto poder tenerlo listo y compartírselos. Les avisaré en su momento, compartírselos aquí. Si el tiempo nos lo permite, nos tomaremos por ahí alguna sesión, probablemente será solo una, o tendrá que ser solo una, para echarle un ojo a esta información de estas presentaciones. De cualquier manera, ustedes las tendrían en su momento por ahí disponibles. Como les digo, ahorita tengo ya elaborado la mitad, me falta la otra mitad. Cuando lo tenga listo, se los estaré compartiendo. Es acerca de un repaso así muy general del estado, de las condiciones políticas a partir de los reinados de sus soberanos en España, bueno, durante toda la época moderna, es decir, en algunos casos de fines del siglo XV a mediados del siglo XVIII, con respecto a España, a Francia, a Suecia, a Dinamarca, Noruega, a Brandenburgo, Prusia y a Polonia. Son 6 estados de los cuales estaremos revisando eso. Insisto, ya el tiempo no nos permitirá ver una sesión para cada uno de estos temas. Tendremos que echarles un ojo en una sola sesión probablemente, pero por ahí eso un poco más adelantito, por ahí les compartiré las presentaciones correspondientes. Y pues bueno, según lo que tenemos programado, está pendiente por ahí la exposición del equipo 11 con estas condiciones políticas en Italia y en los estados de la Casa de Austria. El equipo 11 son Eddie, Mauro, Héctor y Marco. Sí. Ustedes, compañeros, ¿traen preparado su tema ahorita? Sí, lo tenemos. Solo falta la portada, pero sí lo tenemos. Ok, muchas gracias, Héctor. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es escuchar al equipo, a los 4 compañeros que nos van a comentar sobre este tema, sobre estos temas, más bien dicho. La próxima clase, que viene siendo el miércoles 4, estaremos, yo creo, comentando sobre lo que nos permite el tiempo de esto justamente que les decía ahorita, este recuento de las condiciones políticas en España, en Francia, en Suecia, Dinamarca, Noruega, Brandenburgo, Prusia y Polonia. Son varios temas. Verlo todo en una sola sesión es muy apretado, pero bueno, lo que el tiempo nos permita, estaremos comentando esto la próxima clase, es decir, el miércoles, para no adelantar equipo, ¿no? Para no mover por ahí al equipo correspondiente. El equipo siguiente estaría programado dentro de una semana, el lunes 9, ¿sí, verdad? Sí, es una semana, el lunes 9, que es el equipo 2. María José, Emilia, Héctor Medina e Ignacio. Entonces, a ustedes los dejamos como están, ¿sí? No los vamos a mover por cuestión de no hacer un desbarajuste con las programaciones. Entonces, hoy escuchamos al equipo 11. El miércoles trataremos de comentar lo que el tiempo nos permita sobre esos otros temas pendientes, España, Francia, etc. Y dentro de una semana
esperemos que todo esté bien, espero no volver a enfermarme. Estaremos escuchando al equipo número 2, con el tema del Estado en Rusia y en el mundo musulmán, que son los compañeros que ya mencioné ahorita, María José, etcétera, Emilia, Héctor, Ignacio. Y bueno, después pues continuamos como está programado, ¿sí? Como estaba ahí programado originalmente. Espero que podamos ajustarnos pronto y fácil. Les vuelvo a repetir, de cualquier manera, tan pronto como tenga listas todas estas presentaciones, lo voy a hacer en 3 presentaciones. Ahorita tengo 1:30 sobre este recuento de los cambios políticos, de los procesos políticos a partir de los soberanos en estos 6 estados que mencioné hace rato. Yo se los estaré compartiendo, ¿sí? Vamos a ver lo que el tiempo nos permita la próxima clase. Pero de cualquier manera pues yo se los estaré compartiendo para que ustedes por ahí le echen un ojo, y si no tenemos oportunidad de hacerlo aquí, que es lo más probable que no haya esa oportunidad por tiempo, y bueno, alguna duda, comentario, lo que sea, pues lo podamos tratar de ver, ¿no? De comentar. Ok, entonces quedamos así de acuerdo. ¿Algún comentario o pregunta? Ok, gracias Carlos por lo que me comentas de Ignacio. Ojalá que se resuelva por ahí su problema de conexión. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a escuchar al equipo número 11, a los compañeros Eddie, Mauro, Héctor y Marco, que nos estarán comentando acerca de las condiciones políticas durante este periodo de la época moderna, ¿no? De fines del siglo XV o al menos el siglo XVI, hasta en algunos casos, no en todas las lecturas lo abarca igual la cuestión cronológica, pero en algunos casos hasta la primera mitad del siglo XVIII. Entonces, le cedo la palabra. Adelante, por favor, al equipo, a los compañeros. Hola, somos el equipo 11 y en teoría debería verse bien. Sí se está viendo la presentación, Héctor, gracias. Pero fue una pregunta antes. ¿Qué pasó con España y Francia? ¿Qué pasó con España y Francia? ¿Qué pasó en qué sentido? O sea, con el tema te refieres. O sea, que sí, si lo vamos pues a ver. No lo vimos y pues tampoco me di tiempo de leerlo. Sí, no te preocupes. La próxima clase estaremos comentándolo, y lo que nos permite el tiempo de los temas siguientes, es decir, sobre Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, lo que el tiempo nos permita. De cualquier manera, como les decía ahorita, yo estoy elaborando unas presentaciones, voy a la mitad, mostrando un panorama de estos temas que les estaré compartiendo. Entonces no se apuren, no van a quedar en el aire los temas, ¿sí? Bueno, soy Héctor Alán, y junto con mi equipo Eddie, Marco y Mauro presentaremos Italia y Austria. Si el Estado absolutista nació en el Renacimiento y el Renacimiento nació en Italia, ¿por qué en Italia no se formó un Estado absolutista? Esto se debe a el poder del Papa y el crecimiento de las ciudades-estado. También las intervenciones de los franceses contribuyeron a que no se formara nada en Francia. Pero en el sur sí se formaron estados feudales por herencia bizantina. ¿Cuál era? Federico II de... No me acuerdo quién era Federico II. No me acuerdo si era rey de Francia o era rey de Italia, pero... sí, me acordé. Unos franceses invadieron el sur de Italia con la esperanza de unificarlo y se volvieron y uno se nombró rey de Sicilia. Y su hijo Manfredo era ahora sí rey de Sicilia, no de Hohenstaufen. Al final de la guerra de la investidura, que fue lo de la invasión francesa de antes, el Papa ganó, por así decirlo. Obtuvo el poder ejecutivo, legislativo y judicial de todos, o sea, obtuvo todos los poderes.
Aunque no se estableció ningún estado burocrático, no se estableció ninguna burocracia y todo era casi anárquico. Era técnicamente un estado fallido según el texto que leí. ¿Se acuerdan del tipo del sur que dije hace rato, el de Francia? Pues fue derrotado. Y con el tiempo Italia se volvió el eslabón más débil de la Europa occidental. Hasta que el Renacimiento llegaba con la nostalgia a Roma. El impacto del Renacimiento todos los conocen. Florecieron las ciudades, las rutas comerciales y nació la República Mercantil. Y eso es todo de mi parte. Gracias, Alan. ¿Quién sigue por ahí, compañeros? ¡Hey! ¿Quién seguía? Olvídalo. Creo que ese es mío también. Es que es muy chiste esta cosa. Bueno, esa solo era la diferencia entre entre las polis griegas y las ciudades-estado. De que las polis griegas te tenían que expandir constantemente porque así se permitía. Y las ciudades-estado se quedaron estancadas, que detuvo el desarrollo. Disculpe, Héctor, ¿estás poniendo una presentación? No se ve nada en la pantalla. Por dos, no sé nada. Ahorita lo pongo. Bueno, digo yo. Aquí pues vamos a ver más que nada pues, la inestabilidad que había hacia el interior de Italia, entre las ciudades-estado. Y pues sí, más que nada trata en un principio viendo las diferencias que se remarcaban entre el norte y el sur, ¿no? El norte pues estaba colmado así de las comunas mercantiles y bancarias de alrededor del siglo XIII y XIV, y pues estas fueron las principales opositoras a la instauración del modelo imperial unitario planeado por los Hohenstaufen para el sur de Italia, ¿no? Ahí ya estaban teniendo cierto éxito, estaba haciendo ruido esta idea de unificar Italia bajo este imperio, más hacia el sur. Los problemas, si bien en un inicio el norte se opuso firmemente a estas políticas, pues realmente no era como que ellos estaban muy sólidos hacia el interior, tenían bastantes problemas. En primera instancia porque pues los ingleses y holandeses, también los españoles, habían abierto el mercado marítimo hacia el mar Atlántico, por lo que las transacciones que se hacían hacia el mar Mediterráneo fueron perdiendo peso. Además, el desarrollo de nuevas técnicas militares dejaron entrever pues las debilidades defensivas que estas ciudades tenían. El conjunto de estas tensiones, visibles en diferentes grados según las diferentes épocas en las ciudades del norte y del centro, constituyó el marco para el auge de las signore. Estas fueron planeadas como un modelo parecido a las tiranías romanas en épocas de crisis, y estas supuestamente estaban encargadas de dar una unidad a las penínsulas, en un inicio tomadas por condotieros o capitanes y posteriormente asentadas bajo el poder de principados, tales como serían los Medici en Florencia y los Sforza en Milán. El éxito de las signore hacia el norte pues, radicó en la presencia de terratenientes nobles que habían apoyado las campañas de Barbarroja al inicio y pues, de Federico II, así como las grandes extensiones de campo que sobresalían de las urbes. O sea,
las ciudades no estaban del todo urbanizadas, vaya, habían todavía grandes pedazos, extensiones territoriales que pertenecían a señores, y pues estos señores tenían un gran poder y fueron los que al final fueron llevando a cabo este proceso, ¿no?, de las señores. No obstante, la carencia de una firme dinastía señorial hereditaria que resolviera los conflictos militares y sociales en las ciudades, así como pues la deslealtad y fraudes de los mercenarios al servicio de los señores, desestimó la creación de un estado absolutista moderno. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, regresale por favor también. Aquí podemos ver la primera imagen de arriba, pues a los mercenarios haciendo pues, ciertos tratos con los señores de las regiones, y hacia abajo podemos ver a los Medici en Florencia. A ver si quieres, David. Aquí hacemos un pasaje también a la visión del Estado según Maquiavelo. Pues él se mostraba bastante impotente al observar el fracaso de las señores en la tarea de unir al Estado. Él postuló la idea de un nuevo principado, el cual, de concretarse funcionalmente, sería pues, la más grande hazaña que un gobernante pudiera haber llevado a cabo jamás. Aquí él defiende la idea de las buenas armas sobre las buenas leyes, pues sostiene que una ya conlleva a la otra, en medida que la fuerza proveniente de las bestias, de animales como el león y la zorra, mientras no perjudique a los intereses de la familia de los súbditos, mantendrá todo en orden y paz, a la vez que el respeto hacia el soberano. Asimismo critica a la monarquía francesa, de la cual él no puede entender la cabida de nobles que desempeñen un papel relativo en casi igualdad de condiciones de poder con el monarca, ¿no? Para él esto no puede ser posible porque son como parte de los súbditos, ¿no? Ellos no pueden tener tanto poder porque en cualquier momento puede suceder lo que pasaba acá en Italia, ¿no? Que los mercenarios se vendían o traicionaban a sus jefes. El temor de los súbditos es preferible siempre a su efecto para controlarlos. Volvemos a lo mismo. Teniéndolos así con miedo y no tanto que te aprecien como gobernante, permite mejor que no se subleven, ¿no? Que no hayan, sí, pues mantener el orden más que nada. Y pues el postulado principal de todo, que los medios no importan siempre que llegues al fin. Sin embargo, Perre critica esta postura bajo el argumento del contexto aislado de Maquiavelo en Italia, donde los mercenarios se vendían al mejor postor por no estar sujetos formalmente al Estado, en contraposición con otras naciones que sí lograron consolidarse como absolutistas mediante el completo control de estos y su uso como ejércitos poderosos. A ver si la siguiente. Y pues ya después de que ocurrió todo esto, las invasiones de Francia, de España también, terminó por instaurarse un intento de monarquía absolutista hacia el norte en Piamonte, la cual asimiló varias técnicas políticas de los franceses, ¿no? Resistió varias intenciones invasivas de estos incluso. Hacia el siglo XVIII construyó una gran estructura militar y diplomática en la que se integró la aristocracia, eliminó las inmunidades clericales y sometió a la iglesia. En fin, llevó a cabo un energético mercantilismo proteccionista que incluía el desarrollo de carreteras y canales, la promoción de manufacturas para la exportación y la construcción de una capital mayor, en Turín. También le dio un gran enfoque a su ejército, lo que les proporcionaría una crisis en el futuro próximo. Siguiente. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Mauro. No sé si están conectados Eddie y Marco, porque aquí me parecen como desconectados, pero no sé quién se supone que seguiría.
que seguiría Eddie, creo. Ok. Es que está trabajando, creo. Ujú. Ok, si quiere yo sigo con eso. Eres Mauro, ¿verdad? Sí, soy yo. Ok, adelante, Mauro. Bueno, pues Austria estuvo buena la presentación de Héctor. Gracias. Austria estuvo bajo el mandato de los Habsburgo desde finales del siglo XIII hasta principios del XX, sin interrupción. También pues el estado de los Habsburgo se mantuvo siempre hasta un grado insólito como un perdón por mi alemán, como un Hazmat familiar, sin un dominador étnico o territorial común. Por esa misma razón, el absolutismo austriaco nunca consiguió crear una estructura social coherente y articulada, comparada a los prusianos y los rusos. ¿Siguiente? Los ducados austriacos recién conquistados formaban un bloque sustancial de Erblande hereditaria y convertían por primera vez a los Habsburgo en una fuerza importante dentro del sistema político alemán. Entre las tierras renanas y austriacas estaban los cantones suizos. Las invasiones de los Habsburgo a estas zonas provocó la resistencia de los suizos y los austriacos cayeron una tras otra. Finalmente esto condujo a la creación de Suiza como confederación autónoma al margen del imperio. En 1278 Rodolfo I derrotó a Otakar y desarrolló el ducado para la dinastía Habsburgo, y quienes fueron luego también sacroemperadores romanos. La siguiente. Sí, eso sería todo. Aplausos, aplausos. Eso sería todo entonces de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, Héctor y Mauro. No están entonces Eddie y Marco, ¿verdad? Ahorita ni idea. Participaron Eddie y Marco en la elaboración de la presentación, en la preparación del tema. Sí, profe, ellos participaron. Ok. Ok, gracias. Gracias, Mauro y Héctor. Perdón. ¿Las y los demás tienen alguna duda o comentario sobre lo que nos ha expuesto el equipo? Tengo una duda en cuanto a la conformación del Estado, se puede decir el Estado. Bueno, supongo que los dominios familiares austríacos en el sentido de que, ¿cómo lograron mantener el control sobre tierras tan separadas? O sea, mandaban familiares lejanos al gobernar las diferentes baronías lejos del control central, o cómo ejercían control durante... Ok, sí, muy buen punto. De manera un poco más tardía lograron establecer un dominio personal, ¿no? Un control personal, por supuesto, a través de representantes de la nobleza, podían ser familiares o no, pero de manera un poco más temprana, en el siglo XVI, en el siglo XVII, o buena parte del siglo XVII, la estrategia fue a veces dividir un poco los territorios, ¿no? Y colocar a familiares, alguna rama colateral de los Habsburgo, o sea, no sé, primos, por ejemplo, o los hermanos, etcétera, y de esa manera dividirse para cuestión de control los territorios. O sea, consideremos que el propio Carlos V, cuyos territorios eran muy vastos, pues al abdicar, dividió sus dominios, ¿no? Entre su hermano, los dominios austriacos propiamente, y su hijo, los dominios hispánicos. Y pues bueno, era una manera de controlarlo, pero también en la región, por ejemplo, del Tirol, o sea, el archiducado de Austria, lo dividían o lo dividieron temporalmente
en la región del Tirol, si era alto, bajo, no sé qué, o sea, la zona entre Austria e Italia actuales. Y, y le correspondía a algún pariente de una rama colateral de los Habsburgo dominar ese territorio. Entonces, sí, como tú mismo lo mencionas, pues fue una de las estrategias dividir o repartir entre familiares el control de los territorios, porque eran vastos, eran disímiles, a veces también a mujeres, ¿no? Por supuesto, en el caso, por ejemplo, de los Países Bajos, estuvieron bajo el dominio de algunas mujeres, dependía de las circunstancias, ¿no? Pero pues sí, así es. ¿Los demás tienen alguna duda o algún otro comentario en particular? Personalmente no, profe. Ok, Emilia, gracias. Sí, tengo una duda, profesor, ahorita que mencionas el archiducado. Este archiducado yo tengo entendido que es una clasificación especial que hicieron los Habsburgo a sí mismos. ¿Qué tipo de justificación usaron para decir somos archiduques, para separarse de, vamos, la gente común en los ducados, o los duques comunes? ¿Qué justificación legal? Pues bueno, porque tenían al emperador y podía jugar con los títulos nobiliarios, ¿no? O sea, en cuestión legal, pues era simplemente eso. Un título bonito. Y exactamente ese estatuto de archiducado que en otros contextos se usa de otra manera. Por ejemplo, no estoy seguro desde qué época, pero Luxemburgo pues se hace llamar Gran Ducado, ¿no? Hasta la fecha. Es un título o un término similar, no es idéntico, pero es muy similar porque encumbra a un duque por encima de los duques comunes y corrientes, ¿no? En el caso de Luxemburgo con ese título de Gran Duque, en el caso de Austria como Archiduque, ¿no? Porque ese era el título oficial que utilizaban, Archiduque, no Gran Duque, sino Archiduque. O sea, por ejemplo, en sus inscripciones, pues así aparece, ¿no? Archiduque, tal cual. Y pues bueno, la justificación legal, insisto, pues es porque el emperador era un titular o el titular del imperio era de la Casa de Habsburgo y pues podía, digamos, utilizar, ¿no? Manipular los títulos nobiliarios por ahí, ¿no? Simplemente. Y bueno, pues siempre se siguió usando ese título. Más adelante recayó en los herederos, ¿no? O en los herederos de Austria, ¿no? Ya cuando era el imperio hereditario de Austria, a partir de principios del siglo XIX. Por eso Maximiliano era archiduque, o Francisco Fernando era archiduque, o Carlos era archiduque, etcétera, los herederos, pues. Bien, ¿algún otro comentario, duda en particular? Profesor, a mí la duda que me causa ahorita es cómo surge la casa de los Habsburgo. O sea, porque obviamente ya empezamos a hablar un poco sobre esto, sobre su poder, sobre su dominio, pero ¿de dónde surge? ¿De dónde sale? ¿De dónde es el inicio de la casa de los Habsburgo? La Casa de los Habsburgo era originaria de un territorio, más o menos en lo que hoy en día es Suiza. Desde el siglo XIII habían ido creciendo, adquiriendo dominios, etcétera, etcétera. Y hasta que finalmente con Rodolfo de Habsburgo se convirtieron en emperadores, ¿no? Del Sacro Imperio. Y de ahí en adelante ya no perdieron influencia debido a alianzas matrimoniales, a diferentes factores. De ahí en adelante ya no perdieron influencia y fueron ramificándose, ¿no? Por diferentes factores que por ahí en su momento veremos, pues bueno, acabaron por posicionarse también en España y en los dominios españoles, etcétera, durante fines del siglo XV y principios del XVI,
su expansión fue enorme gracias a cuestiones fortuitas, matrimoniales, etcétera. Pero ya desde el siglo XIII habían asumido por primera vez el título imperial, ¿no? Era pues eso, una casa nobiliaria procedente de un territorio, parte de lo que hoy en día es Suiza, y pues bueno, de hecho, Suiza nació para de alguna manera repeler o defenderse de esa creciente figura de Rodolfo de Habsburgo, ¿sí? Un pacto de unión, una confederación que establecieron los diferentes señoríos, algunas pequeñas repúblicas aristocráticas, señoríos eclesiásticos, condados, diferentes tipos de cantones, como se denominaron, o sea, de diferentes tipos de estados que juraron unirse para defenderse mutuamente o sea, preferían ser una confederación coaligada y de defensa mutua que estar sujetos al dominio, digamos, directo, al control directo de Rodolfo de Habsburgo. Y quedaron en ese limbo jurídico extraño, porque en teoría eran parte del Sacro Imperio, pero eran como una especie de confederación dentro del Sacro Imperio, autónoma al respecto, pero tenía príncipes dentro del Sacro Imperio, etcétera, y se mantuvo en ese limbo extraño hasta que existió el Sacro Imperio, hasta fines del 18, principios del 19, ¿no? Pero pues sí. Y bueno, pues de ahí para el Real los Habsburgo, ya salvo algunos pequeños interregnos, periodos en los que hubo otra dinastía, por ejemplo la Casa de Luxemburgo, con Segismundo de Luxemburgo, en principios del siglo XV, etcétera, salvo algunos pequeños periodos en que hubo otras dinastías por ahí gobernantes, en general los Habsburgo pues llegaron para quedarse, ¿no? Y pues sí. ¿Algún otro? Carlos, creo que querías comentar algo. Nada más en cuanto al origen de los Habsburgo, he entendido que se originaron como varones en un señorío al norte de Suiza, muy chiquito el territorio, considerando un poquito de tierras alrededor, y como si se fueron elegidos, pero que había un conflicto, no, creo que viene interregno entre que no había emperador y lo eligieron como que una elección neutral, fácilmente influenciable por los electores, ¿no? Exactamente. Era una elección en la que intervino Inocencio III, me parece que era Felipe de Suabia y se me escapa ahorita el otro que estaba por ahí en disputa, pero sí había una disputa, efectivamente, por la elección imperial, a principios del siglo XIII, así es, donde comenzaron a acomodarse, ¿no? los Habsburgo. Gracias, Carlos. Las y los demás tienen alguna otra duda o comentario en especial. No, profe. Ok. Bueno. Los otros compañeros que les tocaba exponer finalmente no entraron. Creo que no, profe. No sé si tengan problemas de conexión, ¿no? Sí, no. Profe, Sí. yo creo que Eddie es porque trabaja y sale muy tarde a trabajar, entonces pues está siendo para él un poco complejo conectarse a estas horas justamente porque sale bastante tarde y pues no puede por eso mismo, pero pues ya es cuestión de que se comunique él con usted con él para ver esa situación. Sí, gracias Diana, gracias por la aclaración. Bueno, a reserva de que tengan algún otro comentario o duda en torno al tema que nos expusieron los compañeros hace un momento, si les parece, vamos en un momento más a comenzar a comentar en torno a pues a estos temas que están pendientes, ¿no? Acerca de España, acerca de Francia, etcétera.
lo que el tiempo nos permita ahorita. Y sí, gracias Raúl, por la comprensión. Para aprovechar el tiempo, si les parece, vamos a iniciar este repaso así muy general en torno a estos temas. Y bueno, nada más les pido que me den un momentito porque ahorita es la hora de que me tocan unas pastillas, unas medicinas y enseguida regresaría, no me tardo, y comenzamos a comentar un poquito sobre esto, ¿sí? Enseguida regreso. Sí, adelante, maestro.
Bien, ya regresé, una disculpa. Ok. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla, si me permiten. Para comenzar esta revisión general en torno a las condiciones o los cambios políticos durante la época moderna en España. Bien, la lógica de este recuento, de esta cronología, es a partir de los reinados, ¿no? De los reinados pues de los soberanos, de los monarcas. Entonces, bueno, comenzaremos con los llamados reyes católicos. Isabel I de Castilla, que reinó de 1474 a 1504, y Fernando II de Aragón y V de Castilla, que reinó de 1479 a 1516. El título de reyes católicos fue un título que les concedió, sí, es un título que les concedió el Papa Alejandro VI. Y un título que, por cierto, los monarcas españoles, o los monarcas hispánicos, si le quieren llamar así, es quizá más apropiado, conservaron y conservan hasta hoy en día, aunque ya es mucho menos usual. Ustedes pueden encontrar en documentación, por ejemplo, de la época colonial, que se menciona su real y católica majestad fulano de tal, ¿no? Eso de católica majestad es una herencia de conservar el uso de ese título otorgado por el Papa a Fernando e Isabel. Generalmente les llamamos reyes católicos solo a ellos, pero en realidad es un título que siguieron usando los monarcas españoles. Bien, Fernando e Isabel contrajeron matrimonio en 1469 y Fernando era heredero directo de su padre, mientras que Isabel no era la heredera directa de su medio hermano, que era el monarca anterior de Castilla, Enrique IV, no era la heredera directa de él. Enrique IV finalmente tuvo una hija que los chismes de la época decían que no era de él, porque él o era impotente o era homosexual, entonces, según los chismes, pues no era de él. Juana, que le apodaron la Beltraneja. Y después de muchas disputas con la nobleza castellana, Isabel logró ser reconocida como princesa de Asturias, es decir, como la heredera de su medio hermano, de Enrique IV. Y cuando él murió, ella se apresuró a ser proclamada reina de Castilla. En España, en los reinos hispánicos, no existía probablemente desde el siglo XIV, tuvo sus últimas manifestaciones, no existía un ritual de coronación propiamente, como si se conserva hasta la fecha, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Un ritual de coronación muy protocolario. No había tal cosa en España. Ya desapareció, cayó en desuso, cuando menos desde el siglo XIV, en los reinos hispánicos. Fue sustituido por un protocolo que hasta hoy en día es el que se utiliza en la corona española. Y ese protocolo es la proclamación, ¿sí? Ser proclamado monarca. Frente a los notables, pueden ser las cortes, es decir, la asamblea de representación, o pueden ser tropas, o ambas cosas. Ser proclamado, pues, o ser proclamado o proclamada en las ciudades, ¿no? Con el auxilio de algún pendón, como símbolo, etcétera. Ese fue el protocolo usual
Acá en América, por ejemplo, durante la época de dominación española, cuando había un nuevo monarca, este era proclamado solemnemente en las ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara, sobre todo en las principales ciudades, era proclamado el nuevo monarca, ¿no? Pues bueno, Isabel se apresuró, tras la muerte de su medio hermano, a hacerse proclamar reina de Castilla. Y como ambos ya estaban casados y una vez que se convirtieron ambos en monarcas, ella por derecho propio de Castilla, él por derecho propio de Aragón. En Castilla y León, no existía una ley sálica, es decir, una ley que le prohibiera a las mujeres ser herederas por derecho propio o que la sucesión se diera por vía femenina. Sin embargo, en Aragón sí existía una ley sálica. En Aragón no se permitía que la sucesión fuera por vía femenina o que las mujeres fueran herederas. Y veremos enseguida cómo esto causó algunas broncas más adelante. No existía problema en que Isabel se convirtiera en reina consorte de Aragón, porque bueno, obviamente la esposa del rey pues siempre había sido la reina consorte. Pero al revés, podía ser un poco más complicado, sin embargo sí ocurrió. Fernando se convirtió en rey de Castilla por su matrimonio con Isabel. Bien, a pesar de la unificación dinástica de los reinos, por la unión matrimonial de esta pareja, obviamente, los dos reinos mantuvieron sus instituciones y leyes propias. Y así, por ejemplo, cada uno tenía sus cortes, cada uno tenía sus legislaciones constitucionales. Castilla no tenía ley sálica, Aragón sí, y la conservó. Fueron pocas las instituciones que se unificaron. Por ejemplo, quizá la primera, fue la Inquisición, porque a Tomás de Torquemada lo designaron inquisidor general de Castilla y Aragón, de ambos reinos, que tenía jurisdicción pues así sobre ambos reinos, ¿no? Pero de ahí en fuera, las demás instituciones eran propias de cada reino. Ambos, Fernando e Isabel, eran de la dinastía de Trastámara, eran primos segundos entre ellos, y requirieron la dispensa papal, como se llamaba antiguamente y hasta el siglo XIX cuando menos, era muy usual, el permiso especial del papa o de un obispo para que se casaran gente que tenía algún tipo de consanguinidad. Juntos encabezaron la toma de Granada en 1492. Fernando unificó los reinos de Nápoles y Sicilia en 1504. Hace un momento comentaban los compañeros esta situación del reino del sur de Italia. Los normandos, a mediados del siglo XI, normandos con N, habían conquistado y unificado ese territorio, donde aún había presencia bizantina, musulmana, lombarda, etc. Sin embargo, este territorio, debido a la unificación con el imperio y con el reino de Jerusalén y demás, con Federico II Hohenstaufen y sus sucesores, los papas se las ingeniaron para desmembrar este reino y le ofrecieron la corona a Carlos de Anjou, príncipe francés. Sin embargo, en 1282 los aragoneses intervinieron en el reino de Sicilia, en las llamadas vísperas sicilianas. Y Sicilia entonces quedó dividida en dos reinos de Sicilia. Por eso en algunos contextos se le llamó reino de las dos Sicilias, porque ambos se llamaban Sicilia, aunque no abarcaban ambos a la isla de Sicilia, sino que uno abarcaba muchas veces a la isla de Sicilia y otro abarcaba a la parte sur de Italia, de la península italiana, ¿no? La terminología que usaban en la época era también a uno u el otro lado de Messina, ¿no? Que es el estrecho entre Sicilia y el sur de Italia. El pico de la bota, ¿no? Por decirlo así, de la península italiana. Pues bueno, se mantuvo esta fragmentación entre dos reinos de Sicilia.
uno con mayor influencia aragonesa, otro con mayor influencia francesa, hasta que Fernando el Católico, en 1504, unificó ambos reinos, de Nápoles y de Sicilia, y por lo tanto todo el reino que abarcaba el sur de Italia y Sicilia y Cerdeña también, todos esos territorios quedaron bajo dominio de su persona, ¿sí? De Fernando, después de que habían estado fragmentados. Pero la expansión de Fernando no se quedó ahí. En 1512 inició la conquista y la anexión del reino de Navarra. Aquí debo hacer una precisión que más adelante será importante. Navarra era un reino de herencia medieval que abarcaba más o menos parte de lo que hoy en día es el País Vasco español y el País Vasco francés, ¿sí? El reino de Navarra estaba más o menos, no embonaba de manera exacta, pero más o menos vinculado con el territorio de los vascos, tanto en España como en Francia, es decir, de uno y de otro lado de los Pirineos. Sin embargo, el reino de Navarra, que se anexó aprovechando por ahí un río revuelto, es decir, una guerra civil, un río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Que se anexó Fernando en 1512, fue el reino de Navarra hacia la parte occidental o suroccidental de los Pirineos, es decir, la parte española. Pero la parte francesa, donde se conservaron algunos dominios por otra dinastía, digamos, aparte, otra dinastía independiente, que ostentaba también el título de reyes de Navarra. Esa dinastía, inicialmente bajo la Casa de Foix y después quedando bajo otras dinastías, otras familias, ¿no? Es la que finalmente pasó a anexarse al reino de Francia, porque a partir de Enrique IV, que era rey de Navarra, pero de esa otra Navarra, no de la Navarra española, sino de la Navarra francesa, los reyes de Francia pasaron a titularse reyes de Francia y de Navarra. Y ese fue su título hasta tiempos de la Revolución. Pero es otra Navarra. Sí, lo que quiero aclarar con todo este rollo es que se trata como de dos Navarras, por decirlo así. Para simplificarlo mucho, la Navarra española al suroccidente de los Pirineos y la Navarra francesa al nororiente de los Pirineos. Bien, los hijos y alianzas, porque son dos cosas que fueron de la mano de los reyes católicos. Su hija mayor Isabel nació en 1470, murió en 1498. Fue esposa del príncipe Alfonso de Portugal entre 1490 y 91, y después de la muerte de él, de Alfonso, fue esposa del siguiente titular, que él ya se convirtió en rey de Portugal, Manuel I de Portugal, de 1497 al 98, hasta que ella falleció. El siguiente hijo, Juan, el único hijo varón que se logró, o sea, que llegó a ser más o menos grandecito. Juan vivió de 1478 a 1497. En él estaban puestas todas las esperanzas habidas y por haber, porque él sería el heredero de la corona conjunta, ¿no? Fue casado con Margarita, hija de Maximiliano de Habsburgo, el emperador electo del Sacro Imperio. Y, sin embargo, él falleció, siendo muy jovencito, falleció. Los chismes de la época, porque eso decían los chismes de la época, o sea, no lo estoy inventando, decían que por exceso de pasión con su esposa, o sea, porque le gustaba mucho su esposa y tenía mucho sexo con ella, y que eso lo debilitó y lo mató. Eso obviamente, el sexo en sí mismo no mata a nadie, puede matar por otras razones, por enfermedades o qué sé yo, pero en sí mismo no mata a nadie, mucho menos a un joven. Pero pues bueno, los chismes de la época eso decían. Haya sido, como dijo el infeliz de Calderón, este jovencito falleció, dejó embarazada a su esposa, tuvo una hija póstuma que murió en el parto y la línea se agotó. Su pobre viuda pues fue regresada a la corte de su papá, de ella, y se acabó el asunto.
El siguiente hijo era Juana, la famosa Juana la Loca, de 1479 a 1555, fue la que más sobrevivió. Casada con Felipe el Hermoso, hermano de Margarita, hijo de Maximiliano de Habsburgo, del emperador electo del Sacro Imperio. Emperador electo porque nunca fue coronado por el Papa. Él era el titular, un poco lo que mencionábamos hace rato a propósito de la pregunta o del comentario de Carlos. Él era el titular de los territorios de los Países Bajos, ¿sí? Felipe. Vivió de 1496, bueno, perdón, su matrimonio fue de 1496 a 1506 y bueno, pues él falleció, pero ahorita hablaremos más de esto. Siguiente hijo fue María, bueno, hija, vivió de 1482 a 1517, casada con el rey Manuel I de Portugal, casada en el año 1500. Y el último hijo, hija Catalina, 1485-1516, su periodo de vida. A ver, perdón, aquí debo haber cometido un error con la fecha. Sí, perdónenme, aquí cometí un error con la fecha, no es 1516, es 1536 probablemente o algo así. Bueno, Catalina fue esposa del príncipe Arturo de Inglaterra, obviamente por una alianza matrimonial entre ambos, ¿no? Y después de la muerte de Arturo, quien pues era bastante pusilánime, siendo un jovencito, era bastante enfermizo, después de la muerte de él, pues la casaron con el siguiente en la línea de sucesión inglesa, que fue Enrique VIII. Y sí, falleció en el 36, perdón, déjenme corregir aquí. Me equivoqué aquí con un dígito. Perdón, estaba guardando aquí. Lo que quieras. Bueno, como todos sabemos, pues Catalina, aunque engendró con su esposo varios hijos, ninguno de ellos se logró a llegar a la adultez, o sufría abortos, o morían de recién nacidos, o etcétera, y pues no pudo tener un hijo varón, ¿no? Solamente una hija, que fue la que llegó a la adultez, María Tudor, y pues bueno, fue, diríamos de manera muy burda, repudiada por Enrique VIII y recluida prácticamente por ahí hasta que falleció. En fin, bueno, como podemos apreciar, la única persona que pudo estar en condiciones de convertirse en heredera, bueno, el heredero se murió, heredera de los reyes católicos fue Juana, ¿no? Que lo mencionaremos enseguida. Aquí podemos apreciar la expansión tanto del reino de Aragón, ¿sí? Algunos enclaves, algunas posiciones en el norte de África, como lo podemos apreciar aquí, en Cerdeña, el reino de Nápoles y Sicilia, lo que ya mencioné hace rato. También la anexión del reino de Navarra y la anexión del reino de Granada, y también la expansión del reino de Castilla, obviamente hacia América, pero también hacia otros territorios como las Canarias, etc. ¿Sí? Pues lo que quiero mostrar aquí es esa expansión de los dominios de los reyes católicos. Ok. Juana se convirtió en reina de Castilla después de la muerte de su madre en 1504, pero gobernó bajo la tutela de su padre. En realidad el rey era él, ¿sí? Su papá, Fernando el Católico. Sí, por supuesto, les voy a pasar luego la presentación, Diana. Sí, claro que sí. En julio de 1506, Felipe el Hermoso de Habsburgo se proclamó rey jure uxoris, es decir, por derecho de matrimonio, de Castilla. Sin embargo,
Le duró muy poquitito el gusto porque murió en septiembre de ese mismo año. Juana intentó ejercer el gobierno después de la muerte de su esposo, pero quedó bajo diversas tutelas. La tutela del cardenal Cisneros de 1506 al 7, de su padre el rey Fernando de 1507 al 16, hasta la muerte del rey Fernando, cuando se convirtió en reina de Aragón por la muerte ya de su padre, que era el rey de Aragón, pero no fue aceptada por la nobleza por el escrúpulo o la ley, ¿no? Legalismo de la ley sálica. En teoría no debía ser una mujer la titular de la corona, ¿no? Después quedó nuevamente bajo tutela del cardenal Cisneros de 1516 al 17, que era regente de los reinos, luego de su hijo Carlos V de 1517 hasta su muerte en 1555. Desde 1509, por supuestamente haber dado señales de incapacidad mental, de locura, por el apego al cadáver de su esposo y una serie de cosas, fue recluida en Tordesillas como pues loca, como incapacitada mental. Hay mucho debate acerca de si realmente lo estaba o no, sufría simplemente una depresión o qué rayos pasaba con ella, pero lo cierto es que su padre, su hijo y otros se confabularon para hacerla a un lado, declararla incompetente y encerrarla. Y aunque la reina por derecho propio era ella, pues fue bastante, fue excluida totalmente. Juana y Felipe tuvieron diversos hijos, entre ellos Carlos y Fernando, ambos emperadores del Sacro Imperio. Precisamente su sucesor pues fue obviamente Carlos I, reinó de 1516 a 1556, fue el primer soberano de la dinastía de Habsburgo o de Austria, porque con Juana se agotó la dinastía de Trastámara, ¿sí? Y bueno, pues pasó el apellido, digamos, de su papá, ¿no? De Felipe, Felipe el Hermoso de Habsburgo. Tras heredar los territorios de Borgoña, de Castilla, de Aragón y de Austria, fue elegido rey de Romanos, es decir, emperador electo, en 1520, y coronado emperador del Sacro Imperio en 1530 por el Papa Clemente VII en Bolonia. Fue la última vez en que un papa coronó a un emperador. Como podemos apreciar, por su padre, Felipe, que gobernaba los territorios de los Países Bajos y de Borgoña, pues heredó una serie de dominios, heredó Castilla y Aragón por su madre y por su abuelo, heredó los dominios austriacos de su abuelo, Maximiliano, etcétera. O sea, fueron factores fortuitos que hicieron que heredara, que recibiera una herencia enorme, ¿no? En los dominios hispánicos enfrentó rebeliones diversas, como la de los comuneros de Castilla de 1520 al 21, que no aceptaban que el monarca lo veían como un alemán o un flamenco, que inicialmente no hablaba español, que no conocía las costumbres españolas o castellanas, etcétera, etcétera, y que pretendía ejercer un gobierno, digamos, más directo sobre las ciudades. Y entonces las comunas de las ciudades, los ayuntamientos de las ciudades reivindicaban una mayor autonomía, y además les caía gordo el rey, insisto, por ser alemán o flamenco, por no saber español, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hubo rebeliones, pero él por supuesto las aplastó. Rebeliones similares se dieron en la corona de Aragón, llamadas de las Germanías, de 1520 al 23, y los navarros también se opusieron a su dominio temporalmente de 1521 al 24, hasta que lo sometió por completo. Después de vencer esas rebeliones, emprendió reformas administrativas que centralizaron el poder en su persona bajo el apoyo de consejos reales, como instituciones que le permitían concentrar el poder en su persona, aunque no ejerciéndolo todo obviamente de manera directa, sino a través de consejos como apoyos. Se enfrentó a los turcos, a Francia, a los protestantes a partir de la Reforma. Casó en 1526 con Isabel de Portugal, quien falleció en 1539. Dicen los chismes otra vez de la época que la amó mucho, de a veras, a su esposa, su única esposa, fue la única que tuvo. Nunca se volvió a casar. Y pues bueno. En 1556 decidió abdicar, cediendo los dominios españoles a su hijo Felipe II y los dominios austriacos, incluyendo el título de emperador, o más bien el derecho de sucesión al imperio, a su hermano Fernando, que se convirtió en el nuevo emperador.
Aquí podemos apreciar las diversas herencias de Carlos V, ¿sí? Podemos apreciar su herencia castellana, que es esta que está en rojo, su herencia aragonesa, que es esta que está como en naranja, el territorio de Aragón, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, etc. El territorio del Sacro Imperio que heredó de su abuelo, el territorio que heredó de su papá, Felipe el Hermoso, de Flandes y de Borgoña, esta zona que se pasó a llamarse el Franco Condado, y algunos territorios que él mismo se anexó, como otros dominios en los Países Bajos, o el milanesado, el ducado de Milán, ¿no? Que él se anexó también. Entonces, pues, bueno, esto sin contar América, obviamente, ¿no? O los dominios de ultramar, como le llamaban, solamente considerando su herencia europea. Bien, pasamos con el siguiente monarca, Felipe II, reinó de 1556 a 1598. Desde 1540 se convirtió en duque de Milán. En 1554 su papá, el rey Carlos, le cedió el reino de Nápoles para que tuviera el estatuto real, porque aspiraba a casarse con la reina de Inglaterra, y según la tradición, pues no era adecuado que se casara un noble de rango inferior. Entonces su papá lo resolvió dándole el título de rey de Nápoles. Se convirtió en rey de Inglaterra por su matrimonio con María Tudor desde 1554 hasta 1558, soberano de los Países Bajos y de Borgoña desde 1555, y luego rey de España, de Sicilia y de las Indias a partir de la abdicación de su padre en 1556. Ahorita continúo con esto, solo quiero mostrarles la inscripción en esta moneda interesante, que por eso se las pongo aquí, de 1554. Obviamente los bustos que se están viendo cara a cara, las efigies, son de Felipe II, que aún no era rey de España, por cierto, y de María Tudor, ¿sí? Dice Felipe y María, por la gracia de Dios, Dei Gracia, reyes de Inglaterra, Anglia, de Francia, porque aún los reyes de Inglaterra ostentaban el título de reyes de Francia por herencia de la Guerra de los 100 años, de Nápoles, Neápolis, ¿sí? Y príncipe de Hispania, ¿sí? O príncipes, ¿sí? Porque esto abarca, todos los títulos abarcan a los dos, príncipes de Hispania, ¿sí? Bien. Posteriormente, por si fuera poco, todos estos dominios que Felipe II había ido adquiriendo o conquistando, etc., obviamente perdió el derecho sobre el reino de Inglaterra cuando murió su esposa, la reina María Tudor, en 1558, y ascendió Isabel. Bueno, un breve periodo de Jane Grey y después Isabel. Por si fuera poco, Felipe II se convirtió en rey de Portugal en 1580, cuando se agotó la dinastía de Avís, porque el último soberano fue un cardenal que al parecer era un buen cardenal y no tenía descendencia. Bueno, aunque lo hubiera tenido, hubieran sido bastardos y estos no eran aceptados para la sucesión. Y por supuesto porque Felipe era hijo de Isabel de Portugal, como dijimos, fue la única esposa de Carlos V, era una princesa portuguesa, y eso, Portugal no tenía una ley sálica que le impidiera a la vía femenina pues tener derecho de sucesión. Y bueno, Felipe II enfrentó a Francia hasta la paz de 1559, sellada por el matrimonio con Isabel de Valois, donde Felipe II se casó pues con ella, con Isabel de Valois, princesa francesa. Enfrentó también rebeliones en los Países Bajos, sobre todo por el factor religioso, porque en los Países Bajos se convirtió en un foco del protestantismo, sobre todo calvinista, y como Felipe II era ultracatólico y les metió con tirabuzón la Inquisición, pues todo esto fue generando también inconformidades. Se generó la Unión de Utrecht, base de lo que después fue pues lo que llamamos nosotros Holanda, la República de Holanda, en 1579. También combatió a los otomanos,
Fue en su época la famosa batalla de Lepanto de 1571, donde España participó en esa coalición junto con Venecia, con el Papa y algunos otros territorios, para contener el avance en el Mediterráneo oriental de los otomanos. Intentó conquistar Inglaterra, el famoso fracaso de la Armada Invencible en 1588, en parte por reclamaciones de la herencia de su esposa, pero en parte también, o en buena medida, por el factor religioso, porque estamos en plena época de las luchas religiosas, y Felipe II era un ultracatólico, y Inglaterra pues había asumido con Isabel la identidad protestante. Perdón, profesor. Sí, adelante. En esa batalla de Lepanto es donde Miguel de Cervantes se queda manco, ¿verdad? Exacto, exactamente. Sí. Sí, justamente, exacto. Por eso el manco de Lepanto, ¿no? Como le decían. Como dicen que le decían. Creo que dicen que pues no se voló todo el brazo, sino que se dañó severamente la mano o algo. Bueno, son teorías, pero Ajá. igual, o sea, ya no la pudo usar para escribir o sea, ya quedó destruida. Sí. O sea, sí, inservible, pues ya dañada su mano, ¿no? Así es. Y bueno, pues también en la época de Felipe II, los dominios españoles se expandieron enormemente por América y hasta Filipinas, ¿no? Que por él lleva ese nombre. Aquí podemos apreciar los dominios de Felipe II en Europa. Otra vez no estoy considerando o no aparecen en este mapa los dominios de ultramar, América, Filipinas, etcétera, sino solo los dominios europeos, toda la península hispánica, Portugal, Castilla y León, Navarra, Aragón, ¿no? Todos estos enclaves sobre el norte de África que ya habían ido dominándose desde la época de Fernando el Católico y que Felipe II acrecentó, las islas por acá en el Atlántico, las Baleares, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, el Ducado de Milán o el Milanesado, el Franco Condado, los Países Bajos, etc. ¿Sí? Todavía, a pesar de que no heredó todo lo que su papá tenía, pues sus dominios fueron bastante vastos, bastante amplios, ¿no? Por eso no es gratuito que a la época de Felipe II se le considera la de mayor hegemonía en la historia española, la de cuando España realmente fue una gran potencia europea, ¿no? Mundial, diríamos. Ok, pasamos con el siguiente monarca, Felipe III, reinó de 1598 a 1621, era hijo de Felipe II y de su última esposa Ana de Austria, hija del emperador Maximiliano II del Sacro Imperio. En general ejerció el poder en España a través de favoritos o llamados validos. A partir de Felipe III apreciamos este fenómeno muy común del absolutismo español. El monarca concentra todo el poder habido y por haber. Sin embargo, no lo ejerce de manera directa. Él nada más da el visto bueno, da la última palabra. Quien ejerce el poder son jefes de gobierno, formales o informales, especie de primeros ministros, formales o informales, que son favoritos del monarca. Algún hombre, porque sí, casi siempre fueron hombres de confianza, a los que se les denominaba validos. En la terminología española se le puede llamar favorito o válido. Y bueno, pues empezó a rodearse de estas figuras. Como veremos, sus sucesores también. De ahí para el real prácticamente todos los monarcas se rodearon de validos. O a veces quien ejercía de valido, aunque no lo era propiamente, pues era la esposa, ¿no? Porque era lo suficientemente fuerte para ser ella quien ejercía funciones de gobierno. Bien, Felipe III expulsó a los moriscos en 1609, es decir, a los musulmanes que no se hubiesen convertido al cristianismo. Intentó intervenir en Inglaterra hasta el ascenso de Jacobo I. Con el ascenso de Jacobo I se concertó la paz en 1604. Concedió de facto la independencia a las Provincias Unidas de los Países Bajos en 1609. Selló una paz con Francia a través del matrimonio de Luis XIII y Ana de Austria, que era hija de Felipe III,
Ese apelativo de Austria, pues como ustedes saben, se le daba también a la Casa Real española, ¿no? Por su origen, Habsburgo, austriaco. Es un apelativo que se utilizaba o se utiliza. Participó en la Guerra de los 30 años contra los bohemios y contra el Palatinado, enclaves protestantes, ¿no? Obviamente, entre 1618 y 1621. Casó con Margarita de Austria-Estiria, con quien procreó a su heredero Felipe, entre otros hijos. Felipe IV, entre 1621 y 1643, el válido conde duque de Olivares ejerció el gobierno, intentando establecer algunas reformas en la vida pública, en la economía, en la hacienda pública, e impulsando una reforma muy importante que es parte del Estado moderno y del absolutismo, por supuesto, un ejército común, un ejército que no estuviera fragmentado entre las provincias o los reinos, sino que fuera un único ejército unificado, común, y bajo las órdenes del rey y de sus lugartenientes. Pero esto causó hostilidades importantes, inconformidades, sobre todo entre los catalanes, liosos por naturaleza probablemente, y esto causó inconformidades. Se desataron nuevas hostilidades contra los holandeses, contra Inglaterra en la llamada Guerra Anglo-Española de 1655 a 1660, en la época de la Commonwealth en Inglaterra, y contra Francia. A nivel interno, Portugal se independizó. Fue proclamado, a nivel interno, Portugal fue... sí, hay algunos pueblos que son liosillos por naturaleza, ¿no? Los romanos, los catalanes, pero bueno, en fin. Portugal se independizó, fue proclamado Juan IV de Braganza, una nueva dinastía, en 1640, y hubo rebeliones en Cataluña entre 1640 y 52, en Aragón y en otras regiones. Hacia el final de la Guerra de los 30 años se reconoció la independencia de Holanda en 1648, se pactó la paz con Francia, a la cual se le cedió el Rosellón y otros territorios. El Rosellón era esta franja, por aquí, más allá de los Pirineos, ¿sí? Una franja, ahorita la vamos a apreciar por ahí en otro mapa. Aquí está, perdónenme, aquí está en este mapa, la región del Rosellón. Era un enclave español, bueno, aragonés más bien, más allá de los Pirineos, ¿no? hacia el nororiente de los Pirineos, y que, bueno, pues le fue cedido a Francia. Y el matrimonio de María Teresa de Austria con Luis XIV, ¿sí? María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, princesa o infanta, más bien española, que fue casada con Felipe IV, con Luis XIV en 1559. Felipe IV procreó numerosos hijos con sus dos esposas, por viudez tuvo dos matrimonios, Isabel de Borbón y Mariana de Austria, pero solamente lo sobrevivió su hijo menor, Carlos. Aquí podemos apreciar algunas de esas pérdidas territoriales que España sufrió durante la época de Felipe IV, ¿sí? Esta pérdida del Rosellón español, frente a Francia, ¿no? La pérdida también de territorios acá en los Países Bajos, ¿no? La parte holandesa, etc. Ok, el hijo y sucesor de Felipe IV fue Carlos II, el último Habsburgo. Reinó de 1665 a 1700. Tenía 3 años cuando ascendió al trono y quedó bajo la regencia de la reina madre Margarita de Austria. Padecía problemas de salud, probablemente algunas malformaciones, quizá un ligero retraso mental, esterilidad, etc. Le apodaron el hechizado porque había quienes creían en la época, parte de la mentalidad de la época, pues que si el rey estaba así, pues seguramente era resultado de algún maleficio o alguna cosa malévola, un mal puesto, pues. Tuvo 2 esposas, María Luisa de Orleans
y Mariana de Neuburgo, pero no tuvo ningún hijo porque, bueno, o era estéril o era impotente o las dos cosas por sus propios problemas de salud, que se cree que eran resultado de la endogamia, o sea, de que se estaban casando entre parientes y parientes y parientes y parientes, y eso pues finalmente cobró factura, ¿no? En fin. Delegó el gobierno en diversos validos, tampoco ejerció el poder de manera personal. Se reanudaron los enfrentamientos con Francia y algunas pérdidas territoriales, por ejemplo, España perdió el dominio sobre Luxemburgo. Por la carencia de descendencia, con él se agotó la dinastía de Habsburgo y testó a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y de María Teresa de Austria, un príncipe francés, que por cierto tenía derecho todavía al trono francés, y pues bueno, testó a favor de él como su sucesor. Se desató entonces la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1715. Las hostilidades iniciaron con el ascenso al trono de Felipe V de Borbón, primer monarca de esta dinastía obviamente, sin renunciar a los derechos al trono francés, lo cual inconformaba a los propios franceses, y por las intenciones de Inglaterra, de Austria y de Holanda de repartirse los dominios españoles. O sea, en la medida en que pudieran debilitar a España, pues podían repartirse el botín de los dominios que eran españoles, ¿no? También la hostilidad de Inglaterra, Austria y Holanda en contra de Luis XIV, porque obviamente el heredero de España, pues estaba, de alguna manera era impuesto por Luis XIV, era su nieto, ¿no? Esto iba a establecer la dinastía de Luis XIV, los Borbones, en España. Aunque había obviamente hay una descendencia colateral por vía femenina, etcétera, sin embargo, pues bueno, la dinastía cambió. Y además, pues apoyaban Inglaterra, Austria y Holanda como principales países. Intervinieron otros, pero aquí menciono solo a los principales. Apoyaban al archiduque Carlos de Habsburgo, nieto del emperador Fernando III del Sacro Imperio y de María Ana de Austria, que era pretendiente al trono español. Él desembarcó en España y logró ocupar Cataluña, donde obtuvo apoyo, ¿no? Otra vez la liosidad catalana. En 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, que reconoció a Felipe V como rey de España. Por supuesto, Felipe V tuvo que renunciar a sus derechos de él y de su descendencia sobre la corona francesa. España cedió Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña. De esa época data la pérdida de ese territorio, sobre todo de Gibraltar, que es tan emblemático el hecho de que Gibraltar pues es británico y no es español, ¿no? También España perdió Sicilia, que le cedió a Saboya. Los Países Bajos españoles, Nápoles, Milán y Cerdeña se los cedió a Austria. Es decir, sí sufrió un debilitamiento territorial España a raíz de esta guerra de sucesión. Aquí podemos apreciarlo, cuáles fueron esas pérdidas territoriales después de del Tratado de Utrecht de 1713, la pérdida del territorio, los territorios cedidos a Austria, que son estos que vemos en morado, Flandes, Luxemburgo, Milán, el Reino de Nápoles y Sicilia, perdieron pues estos territorios. Los territorios que fueron cedidos a Inglaterra, Menorca, acá lo vemos parte de las Baleares, y Gibraltar, y los territorios cedidos a Saboya, Cerdeña, ¿no? La isla de Cerdeña. Pues bueno, es una mutilación de territorio. Bien, ya nos acercamos a concluir con España solamente, y así quiero ver a los 6 en una sola clase, pero bueno, yo creo que España era importante verla con un poquito más de detalle. Continuaremos con lo que el tiempo nos permita la próxima clase, pero vamos a tratar de cerrar hoy con España. Los siguientes monarcas fueron, pues obviamente Felipe V de Borbón, de 1700 a 1724 y del 24 al 46, con él inició la dinastía de Borbón en España. Padecía, según dicen los chismes, una melancolía, o sea, probablemente era depresivo,
y delegó el gobierno en Validos también para variar y en su segunda esposa, Isabel Farnesio. Emprendió reformas políticas, administrativas y económicas, el inicio de las famosas reformas borbónicas, que en parte seguían el modelo francés. En 1717 inició la reconquista de Cerdeña, dice Cerdeña aquí, es de Cerdeña y de Sicilia. Para establecer como monarca a su hijo Carlos, el futuro Carlos III de España, en 1735. Es decir, si bien en la guerra de sucesión España perdió el dominio sobre Cerdeña y Sicilia, con relativa rapidez, en poco tiempo, en pocos años, 2-3 años, logró reconquistarlos y establecer allí a el futuro Carlos III, que era hijo de Felipe V, ¿sí? Futuro Carlos III de España. Concertó acuerdos con el Sacro Imperio, Francia y Dinamarca. En 1724 abdicó a favor de su hijo Luis. Sin embargo, su hijo Luis falleció apenas unos meses después de ascender al trono de viruela y murió sin descendencia. Y Felipe entonces, en vez de cederle el trono a su otro hijo, porque tenía otros hijos por ahí, al hijo que hubiera seguido, reasumió el trono y reinó por otro buen rato, como podemos apreciar aquí, desde el 24 hasta el 46. ¿Sí? Bien, para concluir con este recuento en torno a España, el último monarca del periodo que quiero destacar es Fernando VI, reinó de 1746 al 59, era hijo también de Felipe V, hermano de Luis, hermano menor de Luis, obviamente. A él le hubiera tocado convertirse en rey después de que murió su hermano Luis, su papá ya había abdicado, pero pues bueno, curiosamente Felipe V hizo esa jugarreta de decir no, en vez de cedérselo a mi otro hijo y mantenerme en la abdicación, reasumió el trono y las cortes se lo aceptaron y pues bueno, así fue, medio curioso ahí la jugarreta. A través del Marqués de la Ensenada continuó la política reformista de su padre, que fue su valido más importante. España participó en la Guerra de Sucesión Austriaca de 1740 a 1748, la Guerra de los 7 Años de 1756 al 53. Bueno, obviamente aquí hay un error de fechas, discúlpenme, donde reforzó su poder militar. Como resultado de la primera de estas guerras, es decir, la Guerra de Sucesión Austriaca, España ganó los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla, y como resultado de la segunda de estas guerras, perdió Florida y ganó Luisiana, en América obviamente. Después de la muerte en 1758 de su esposa, Bárbara de Braganza, padeció un grave desequilibrio mental que le duró más o menos un año hasta que finalmente murió. No tuvo descendencia y por esa razón su medio hermano Carlos, el futuro Carlos III, quien ya reinaba sobre el reino de Sicilia, hijo del mismo monarca anterior, obviamente, o sea, de Felipe V, pues se convirtió en monarca, ¿no? Probablemente el más famoso e importante del periodo del reformismo borbónico, que tanto pues destacamos, ¿no? En fin, bueno. Voy a corregir ahí algunos detallitos que están en esta diapositiva, perdón, se nos ha ido el tiempo, no sé si tengan alguna duda o comentario, pero se nos ha ido el tiempo. No, perfecto, todo bien. No, profe, estuvo muy bien. Ok, vamos a continuar con esto. Vamos a pasar a Francia, la próxima clase. Por ahí, más adelantito les voy a estar pasando estas presentaciones, si no se preocupen. No lo tengo todavía todo completo, todo el material, y bueno, hay algunos detalles por ahí que necesito revisar para corregir, pero yo se las voy a estar compartiendo, no se preocupen. Entonces la próxima clase vamos a seguir con esto, lo que el tiempo nos permita, ¿sí? Seguiríamos con Francia, lo que el tiempo nos permita con Suecia, ahí nos vamos en orden, y de cualquier manera dejamos como está para no mover las cosas al equipo siguiente. Gracias, Lucero, gracias por el link que compartes por ahí,
de una película. Pues sí, probablemente Raúl, probablemente, aunque es muy curioso cómo haya aceptado abdicar hacia el final de su vida. Y eso es un gesto raro. En alguien que tenía tanto poder y que pudo simplemente haberse aferrado a ese poder, renunció a todo y se fue a un monasterio, el monasterio de Yuste, de los Jerónimos, en España. ¿Sí, Carlos? Uno podría creer que es algo similar a lo que le pasó, no me acuerdo cuál fue el emperador que se retiró a cultivar coles. O sea, todo el asunto de gobernar tantos territorios en un periodo tan tumultuoso de la historia que fue la Reforma Protestante, debió haber como que calado en su bienestar emocional, me imagino, o mental. Probablemente sí, se dice que, bueno, además fue relativamente longevo y entonces él empezó a ver cómo pues toda la gente de su generación se iba muriendo, ¿no? Toda la gente con los que se había peleado, qué sé yo, todo, ¿no? Algunos de los ideales que él tenía en cuanto, por ejemplo, al proceso de la reforma no pudo lograrlo. El dominio de Borgoña tampoco pudo plenamente lograrlo. Tuvo por ahí algunas frustraciones, pero bueno, en fin. Sí, Miguel. Sí, también le afectó bastante los sucesos que ya habíamos hablado del el saqueo de Roma, porque pues nunca fue la intención principal suya, él simplemente quería hacer una demostración de poder, marchar a la capital y hasta ahí, pero pues el dinero, lanzquenetes, mercenarios, se salió de las manos y toda la ciudad destruida, saqueada, la religión entera odiándolo por completo cuando nunca fue su intención. Dice ahí la leyenda que el día siguiente se vistió de luto y mandó ahí una cartita pidiendo disculpas, pero pues el daño ya estaba hecho. Sí, exacto, esa es una contradicción de lo peor, o sea, el campeón del catolicismo, de la contrarreforma, el defensor de Dios y del Papa y órale, a saquear Roma y darle la torre al Papa, o sea, como que ahí algo resulta bastante absurdo, ¿no? Pero pues bueno, así es irónica la historia. Por ahí va la frase, efectivamente, aunque es una frase que después ha sido retomada por otros, por ejemplo el Imperio Británico, ¿no? También es común esta frase en relación al Imperio Británico. El sol nunca se pone en el Imperio Británico. El Imperio Británico de la época, por ejemplo, de la Reina Victoria, ¿no? Que era pues tan vasto, que abarcaba prácticamente por todos lados del mundo. Pero pues bueno. Pues bueno, tiene Filipinas, ¿no? También es un territorio de sol naciente, si lo queremos ver así. Tenía Filipinas. En fin, bueno. Ok, chavos. Cuídense mucho. Espero seguir bien de salud. Espero que nos veamos entonces el miércoles. Vamos a continuar con esto, insisto, ¿sí? Dejamos ahí por la paz a España. Vamos a continuar con Francia y lo que el tiempo nos permita de los siguientes temas, y yo les estaré compartiendo las presentaciones que alcance a preparar, ¿no? A elaborar para que ustedes las tengan disponibles, ¿no? Bueno, cuídense y nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Cuídese, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente.